Vamos a hablar de política con un dirigente muy importante de la provincia de Buenos Aires. Él es el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, se llama IPAC con sus siglas, y es Gildo Norato. ¿Qué tal, Gildo? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día, un gusto escucharte. Bueno, vamos a tratar después vamos a hablar un poco de política, pero sí me gusta preguntarte esto que le estamos preguntando a la audiencia hoy. ¿Te pasó alguna vez en tu vida que te encontraste con alguien sabio o con alguien que te brindó una sabiduría importante que de vos después en tu vida llevaste adelante y después lo viste muy pocas veces o no lo viste más? Sí, sí, bueno, capaz que no digo una obviedad, pero a Francisco cuando era Bergoglio, Mm, en aquel momento en Constitución, en Flores, nos parecía una persona muy sabia, muy sensible a los problemas de los más humildes, y después, bueno, después fue mm, Papa, fue todo lo que fue y tuvo la relevancia, pero en aquel momento no teníamos dimensión de la profundidad de su pensamiento, de su magisterio, y creo que eso después fue marcando un poco a la humanidad. mm. No es algo muy... No, me imagino también que te debe haber pasado con siendo dirigente social, con testimonios de personas que te han dicho cosas que vos decís, esta persona me está poniendo el corazón arriba de la mesa con todos sus sufrimientos y yo Sí, logré poder bueno, ser partícipe de ese momento que uno tiene que ser muy agradecido porque le pasan esas cosas, como yo recién contaba de esta persona que me topé con 68, 69 años, que la vi llorando a la orilla del mar y me dijo, es la primera vez que estoy viendo el mar, porque vivía en Córdoba. Era sí, una mujer. en Mm, barrios populares aparecen experiencias de vida, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, mm, y son conmovedoras. Lo vimos mucho en la pandemia, con la mm, solidaridad. Recuerdo hace muchos años en el kilómetro 26 de Florencio Varela, en la Sociedad de Fomento, mm. un gran compañero, grande, que decía, me acuerdo que estábamos haciendo unas primeras asambleas, decía, por favor, no nos dejen, por Mm, favor, porque nosotros tenemos acá mucho sufrimiento, y después se ponía al frente de la tarea barrial, mm, y eso te conmovía porque a pesar de las enormes injusticias que vivía, sacaba fuerza, quizás uno no sabía de dónde, para ponerse al frente de del trabajo barrial, del comedor, mm. de los jubilados en aquel momento. Eso sucedió, quizás fui por el otro lado, pero esas cosas Sí. también pasan y siguen pasando mucho. Esta semana el presidente Milei dio de baja la Secretaría PYME, ¿no? Una secretaría que estaba dependiendo del Ministerio de Economía de Luis Caputo. Y lo que quería era un poco el interés por lo que fue la motivación para poder entrevistarte, que es que le expliques un poco a la audiencia lo diferente que es la política en la provincia de Buenos Aires en relación a lo que pasa a nivel nacional. ¿Y cuáles son las tareas que lleva el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo de la provincia de Buenos Aires, del cual sos presidente? Mira, creo que lo que anunció el gobierno va en línea con lo que viene haciendo este año y medio, destruyendo el tejido productivo, destruyendo el tejido social, generando una caída brutal del consumo, generando una caída brutal de los puestos de trabajo, y creo que en la provincia de Buenos Aires estamos por el otro camino, estamos por el camino de la producción, de ser escudo y red del tejido productivo, del tejido cooperativo. Vos Mm, calculá que además en la política de servicios cooperativos, el 80% del servicio eléctrico rural se brinda a través de cooperativas. Entonces, nuestra política es promover, sostener, capacitar y de alguna manera intentar capitalizar a ese sector que está siendo profundamente agredido, no solamente por las políticas económicas, sino porque hay una agenda de persecución, de sanción, de penalidad y en muchos casos de suspensión de matrículas a un sector que aporta casi el 12% del Producto Bruto de la Argentina, que es el cooperativismo y el mutualismo. Entonces, nosotros tenemos claro que somos totalmente la propuesta opuesta a lo que es el gobierno libertario. mm. Bueno, eso tiene que ver también con un gobierno que le dice a la Argentina, a Javier Milei, que está teniendo superávit fiscal. Está bien, ahora por lo menos está diciendo que está teniendo superávit fiscal primario,
pero sabemos que por más que haga esa acepción, es mentira, porque por ejemplo esta semana Axel, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que en definitiva lo que termina sucediendo es que le está debiendo Nación a provincia de Buenos Aires 12 billones de pesos, y me imagino que también debe pasar no en un volumen tan importante con otras provincias, por eso lo que termina sucediendo es de que se rompe el diálogo entre gobernadores y el Ejecutivo Nacional. Y en relación a esto, y sabiendo que se viene la campaña del 7 de septiembre, vos estuviste el 7 de agosto, obviamente, como todos los años, en San Cayetano. ¿Qué es lo que estuviste viendo de este San Cayetano este año en relación al del año pasado? ¿Y cuál haces la lectura política sabiendo que dentro de menos de 4 semanas muchas de las personas que estaban haciendo la cola en San Cayetano van a tener que votar en provincia? Bueno, primero vi una enorme articulación de los movimientos sociales, con los gremios, con las distintas centrales sindicales, mucha participación de sectores pymes, dirigentes, con comunicados, con acompañamiento al secretario general de la UTEG, Alejandro Gramajo. Creo que este San Cayetano, como siempre lo hemos dicho, nos une, y nos une en una perspectiva esta vez de esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos claro que las fuerzas que mueven a la sociedad, el mundo del trabajo, el mundo productivo, el mundo empresarial con perspectiva nacional, el Estado que intenta acompañar y sostener a los distintos segmentos que generan trabajo, que producen, estamos construyendo paulatinamente, desde la desarticulación del gobierno nacional, una esperanza en el encuentro, en la unión y en la perspectiva de que hay otro camino, como plantea el gobernador. ¿Es posible otro camino? Sí, es posible otro camino. Eso implica tener primero un reconocimiento de aquellas experiencias que han sido fallidas del movimiento popular, y por otro lado escuchar mucho, aprender de las fuerzas que se sostienen más allá del Estado. Y creo que el mundo del trabajo, el mundo de la economía popular, el mundo del trabajo de plataformas, de las nuevas experiencias de agrupamiento de trabajadores y trabajadoras, están planteando que no solamente es posible, sino que es necesario que la dirigencia política asuma esa agenda. Y creo que el 7 de septiembre tenemos que llevar este mensaje en las próximas semanas para que aquel que ha sido agredido interprete que primero hay que ponerle un freno, y a partir de ponerle ese freno vamos a ir construyendo una alternativa que devuelva las expectativas en el gobierno nacional, que tiene que ser un gobierno nacional claramente que valore la soberanía, que valore el trabajo, que valore la articulación con las naciones hermanas de América Latina, que tenga una perspectiva federal para fortalecer las economías regionales, y la provincia de Buenos Aires, a pesar de este desfinanciamiento que vos mencionabas, está haciendo un enorme esfuerzo para que eso no se caiga. La coyuntura de estos días me lleva a preguntarte, me imagino que tenés una buena relación con Juan Grabois, los dos son dirigentes sociales. Bueno, Grabois en las últimas semanas está con esta cuestión de si en Capital termina participando desde Patria Grande, que es su partido, si Patria Grande entra dentro de lo que es Fuerza Patria, y, y la pregunta tiene que ver con, ¿ya estuviste pensando en tomar un café con Juan y tal vez decirle que no es momento de romper la unidad si él va por afuera? Mira, con Juan hablo mucho, y casualmente el 7 de agosto varias cuadras estuvimos caminando, charlando y pensando juntos. Creo que es un gran candidato que expresa las ideas no solamente de los movimientos populares, sino que ha construido un programa y lo ha escrito, que es Argentina Humana. Yo creo que en las próximas semanas vamos a ir logrando consolidar una perspectiva que nos ubique a todos juntos, y me parece que Juan es un actor central en la Argentina que viene. Por eso yo lo quiero siempre en mi equipo. Así ha sido la experiencia de estos últimos 10, 12 años en la UTEP que compartimos, y creo que tiene mucho para aportarle a este presente de la Argentina para construir una alternativa, y sobre todo al futuro que tenemos que ir desarrollando con más unidad y más federalismo. ¿Le llegaste a consultar que tal vez lo que se percibe de las últimas declaraciones que él ha dado, que en su cerebro tal vez pensar demasiado en masa lo obnubila de lo importante que es peor la continuidad de Milei? Bueno, creo que él tiene muy claro dónde está ubicado y sabe que la pelea es contra Milei. Más allá de los posicionamientos, las declaraciones y por supuesto
el debate público que él plantea tiene claro, absolutamente claro, que la pelea es contra Milei y creo que todo va a llegar a un buen puerto cuando se cierren las listas. Además, nuestro partido, el Partido de los Comunes, que integra el Frente a nivel provincial y en las elecciones de octubre, por supuesto, tiene una afinidad con las ideas de Juan y nosotros creemos que vamos a terminar todos juntos. ¿Qué reflexión haces de la foto del otro día en el baldío de Kirchnerismo Nunca Más? Una aberración. Me parece que cuando la propuesta del presidente eh, termina siendo un eslogan de campaña de agresión, de intentar anular la presencia de un rival político, lo que está claro es que no tiene propuesta, que ha fracasado su modelo económico para las mayorías populares. Ayer además estaba en esa cadena nacional al lado de 4 miembros, ex miembros recientes del JP Morgan, y eso marca la orientación de su gobierno. Por lo tanto, creo que es una aberración lo que hicieron el otro día en La Matanza, que desnuda la falta de creatividad política, su fracaso económico, y la única agenda que tienen es la confrontación, porque nosotros estamos planteando una alternativa que va a ir reconstruyendo los cimientos, que se está nuevamente acercando a la problemática de las mayorías populares, y evidentemente somos la alternativa para ponerle un freno y para reconstruir la expectativa popular en la Argentina. En las próximas semanas yo creo que el gobierno se va a mostrar cada vez más desesperado, con más deterioro, porque esto para mí es una cuestión de descomposición que va en continuo. Pero la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Haciendo la lectura desde Fuerza Patria, desde el peronismo, desde el panperonismo, ¿no pensás que hay que tratar de evitar la de Santoro? Que Santoro se confió y pensó que iba a ser ganador y en los últimos 10 días lo dio vuelta a Dorni cuando terminó sucediendo un poco lo que le terminó pasando a Bullrich, que se pega en ese balotaje a Milei para ganarle a Massa. ¿Cómo va a contener el peronismo sabiéndose que a día de hoy en muchos lugares se habla de que está ganando el 7 de septiembre, pero que también tiene a muy poquitas semanas el reflejo de lo que le pasó en los últimos metros de la estrategia de Santoro? ¿Cómo crees como dirigente político que tiene que manejar ese momento, la gobernación, la campaña de Axel, a sabiendas de lo que yo te dije al comienzo, de un gobierno que está y un gobernante que está cada vez más nervioso, más desesperado y más violento, que es Milei? Creo que no podemos descansar un segundo. Creo que no hay que fiarse de las encuestas que mayoritariamente vienen fallando. Creo que tenemos que tener una cercanía y un mensaje que pueda ser interpretado como parte de la solución de los problemas que estamos viviendo en todos los segmentos sociales, productivos, del mundo del trabajo, y creo que los candidatos son los que están, hay que apoyarlos, hay que acompañarlos, hay que dejar atrás las divergencias y las especulaciones, y acá lo único que nos tiene que importar es ponerle un freno a Milei, y la única herramienta para hacerlo es Fuerza Patria. No hay que especular con las encuestas, no hay que especular con las rivalidades internas, acá lo único que importa es que nuestro pueblo nos vea nuevamente como el camino para resolver los problemas, y es eso lo que hacemos, con el gobernador a la cabeza desde la gestión pública y con los candidatos de Fuerza Patria en las 8 secciones electorales. Gildo, ha sido un placer, te mando un abrazo, estaremos hablando en los próximos meses. Gracias. Gracias a ustedes por la predisposición, por el tiempo y bueno, hasta cualquier momento. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era Gildo Norato, quien es un dirigente social de la provincia de Buenos Aires. Está al frente de un organismo de la gobernación de Axel Kicillof. Ese organismo es el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo de la provincia, que se llama IPAC.